Hola, muy buenas gente, ¿cómo están? Hoy vengo con la intención de traerles mi análisis o mi opinión con respecto a lo que fue el de Last of Us Parte 2, ya que lo terminamos justamente ayer en el canal, en el gameplay. Por lo tanto, pues primero quiero abarcar muchísimas cosas, ya que el juego, ya saben, ha tenido una crítica bastante dura por muchos temas, o sea, temas que a veces son absurdos, temas que uno podría comprender por qué lo tuvieron, digamos, ese hate, pero también hay muchos otros temas que nunca se abarcaron por parte de la gente que lo criticó, o hay gente que claramente sí lo ha mencionado, pero es muy pocas las voces de los que están diciendo este tipo de cosas frente a todo el mundo o el grupo de gente que se lanzaron a Metacritic a colocarle ceros o dieces al juego. Y el juego, si bien es muy bueno, yo creo que sí puede llegar a tocar el 10 si uno quisiera. eh, Realmente hay muchos temas que abarcar, porque muchos de los que dieron 10 era gente que sabe que es fan de PlayStation acérrima y lo va a poner a ciegas la nota, mientras que los haters de Sony, como toda esta gente que dice como, ay, es que no es de Nintendo, no es de Microsoft, no es esto o lo otro, o sea, no es un exclusivo de otra compañía, se van solo por el hecho de ser de Sony a atacar esta empresa, a atacar estos juegos, directamente también atacar a lo que sería el director creativo de todo lo que es el juego, que pues ya saben es Neil Druckmann, y también han atacado hasta a la actriz que hace de Abby. O sea, llega este hate a unos límites totalmente irracionales en los que pues uno se dice a sí mismo, parce, o sea, ni siquiera la nena quisiera llegar a sentir todo ese odio de una comunidad que es totalmente tóxica, pensando bueno, yo actué en este papel y la gente se abalanza a ella, a pelearle, a gritarla, a amenazarla, a decirle cosas totalmente estúpidas y barbaridades que no tienen, digamos, lugar a decirse, solo porque hizo un personaje que les cayó mal. Pero o sea, es que es mi ejemplo más claro cuando uno escucha del actor que interpretó a Joffrey en Juego de Tronos. Mucha gente dice que el man como actor es una persona muy buena en lo que hace como a nivel profesional, pero que a nivel personal es aún mejor. Es una persona muy cálida, una persona que la mayoría de gente que lo conoce lo ama porque saben que es una muy buena persona, y que llega un montón de personas que odiaron a Joffrey como personaje y amenazan al actor por tonterías, y en este caso pasa lo mismo con la actriz de Abby, cosa que de la cual estoy totalmente en desacuerdo y me parece terrible de parte de esta comunidad, porque es que uno dice, bueno, listo, si la persona que escribió eso es un niño, un adolescente que onda entre los 10 y los 15 años, yo qué sé, uno dice, vale, es entendible, no justificable, pero entendible porque llega a hacer ese tipo de cosas. Pues que lo triste es que la mayoría de los que estamos en esta comunidad, o la media de edades va desde los 25 hasta los 40 años, y ahí ya uno debe tener un poco más de madurez como para saber que literalmente la persona que interpreta un personaje no es el personaje. Y eso es otra cosa. Muchas veces dentro de la crítica del juego como tal, uno dice, ah, es que este personaje me cayó re mal, o no me terminó de cuadrar el hecho de que hayan querido hacer que yo empatice con ese personaje, que eso va aparte en lo que voy a decir del juego como tal, pero pues igual, o sea, digamos que el personaje dentro del videojuego en sí, no la persona, no la actriz, sino el personaje, es un humano que toma decisiones humanas, se arrepiente de manera humana, tuvo pérdidas humanas, o sea, literalmente mucha gente criticó el juego sin ni siquiera terminarlo, o lo terminaron con una visión totalmente contraria a lo que deberían. De hecho, yo me sumo dentro de las filas en la que yo no odio el juego, me gustó mucho el juego desde un principio, desde principio a fin, o sea,
Yo lo jugué, lo disfruté y viví esas emociones que da el juego pensando directamente en, parce, esto es muy bueno como nos lo están planteando. Tal vez en ese momento que lo estaba jugando yo hubiera dicho como estas piezas yo las cambiaría de orden para que diera más impacto el mensaje que quiere dar, pero aún así no me centro a decir es que voy a ir a amenazar a todo el mundo porque me arruinaron la saga como muchos dicen. Eso me ha parecido bastante particular porque muchas de las críticas que he leído solo el título, porque pues obviamente no quiero mega empaparme de todo lo que dice todo el mundo para después cambiar mi forma de pensar con respecto al juego, han dicho eso, es terrible, o sea, yo no sé, es como me arruinaron la saga, pero pues realmente no toma todo lo bueno que estuvo dentro del juego, sino simplemente lo que no le gustó, porque es que una cosa es que algo sea malo y otra cosa es que algo no te guste, ¿sí? En ese sentido, yo no soy fan del fútbol, ¿sí? No me gusta el fútbol más allá de Supercampeones, que pues obviamente fue parte de mi infancia, soy fan del anime y me lograron transmitir todo. Y digamos que mi argumento personal y particular con respecto al fútbol es que no me transmite ninguna emoción. Pues jugarlo sí, verlo en el sentido de Supercampeones me trae muchas emociones y esas expectativas que me lleva cuando yo lo juego y cuando yo veo Supercampeones no me las transmite un partido normal de fútbol, entonces me tiendo a aburrir, ¿sí? Pero yo no me voy a ir a decirle a los hinchas de X o Y equipo, venga, es que su pasión, su gusto está mal, es un asco ese deporte, o ponerse a ver los partidos de ese deporte es un asco. Pues no, eso es lo que me parece a mí, ¿sí? Literalmente yo no disfruto jugando, por ejemplo, videojuegos de fútbol. Sin embargo, yo respeto ese gusto porque es algo que realmente les apasiona. Como sea, todo esto que he hablado hasta el momento, digamos que es el preámbulo y siento que ha sido bastante cháchara, pero quería contextualizar eso porque mucha gente, como dije con el ejemplo del fútbol, tacha el juego por algo que no le gustó, de que es algo malo, ¿sí? Y en ese sentido yo digo, parce, es que literalmente no puede ser todo de su gusto. Y si el primer juego le gustó, está bien que este le guste también, como está bien que no le guste. O sea, yo no estoy tratando de cambiar la mentalidad de las personas, decir, todos piensen como yo voy a comentarles en este video, sino que literalmente solo quiero que sepan cuál es mi opinión, o cuál fue mi opinión tras el juego y tras después de, digamos, digerirlo con más calma. Entonces ahora sí, pues yo creo que vamos a comenzar con la parte que yo considero que es bastante importante, y es la parte jugable. O sea, un videojuego se tiene que centrar en lo que es la jugabilidad, ¿sí? La historia es importante, sí, que si los aspectos gráficos son importantes, también son importantes porque digamos que no vamos a mentirnos, si muchos de los videojuegos a nosotros nos entran es por los ojos, de que tan bien se vea o que tan mal se vea. El reflejo de ello está ahorita en la secuela de lo que es el Deadly Premonition, que ya se estrenó. Saben que se ve asqueroso, o mejor dicho, no se ve para nada bien, igual que con el Shenmue, en cuanto al nivel que ya hoy en día permite la tecnología, y pues no se cumple a cabalidad en estos dos ejemplos de juegos. Sin embargo, eso no significa que los juegos sean malos. Por lo contrario, creo que están muy bien calificados, aunque no me he centrado a mirarlo a profundidad. Porque por ejemplo el Deadly Premonition no lo he pasado, ya lo tengo en lista para jugarlo y quizás hasta lo traiga al canal, pero la cosa es que mucha gente, digamos que critica las cosas por un solo aspecto y hay que ver todos los aspectos dentro de estos ámbitos. Entonces, como decía, de lo más importante que hay es la jugabilidad en un videojuego, obviamente. Cosas importantes que hay que tener en cuenta es que, digamos, hay muchas situaciones en este videojuego en la que uno tiene puzzles o rompecabezas, por llamarlo así, en los que uno está tratando de resolver esos acertijos de manera obligatoria para avanzar en la historia. Sin embargo, hay muchos otros que son opcionales, como por ejemplo son las cajas fuertes o acceder a lugares que no necesariamente uno tiene que visitar en el juego por las partes, por ejemplo, del mundo abierto cuando estamos en Seattle o cosas de ese estilo.
pero pues es gratificante a veces entrar, mirar qué hay ahí, toda la cosa. Ustedes que vieron de primera mano mi gameplay, yo traté de investigar muchas de las cosas, pero también hubo momentos en los que me fui de plano a mirar cómo era la historia y avanzaba. Sí, o sea, hay muchos espacios que yo siento que no recorrí y que de hecho me gustaría volver a jugar el juego casi que inmediatamente para ir investigando todos esos lugares que no visité en una segunda revisión del juego, ¿sí? Entonces, basándose en eso, la parte de los acertijos, de los puzzles, es muy interesante, pero no llega, o sea, como la mayoría de los del juego anterior eran obligatorios para avanzar en la historia, aquí se siente que no son tan retadores, o sea, casi que no lo ponen, no solo como de mira hacia ese lado, por ahí es, sino que literal nos ponían un circulito con una flecha que decía aquí es a donde tienes que ir, ahora sígueme. Entonces también eso depende mucho de la, digamos, experiencia jugable de cada persona. Muchos pudieran haber dicho como, ah, no, eso es por acá, y llegaron de una al lugar donde era. Como hay otras personas, como en mi caso yo, que no es que sea el mejor jugador de todos. De hecho soy bastante manco, pero la parte de los puzzles, hay puzzles que son opcionales, puzzles que son obligatorios. Pero en general el sentir es que no fueron tan tenaces o tan difíciles de resolver como en el primero. Valga la aclaración, aquí la gran ventaja o lo que tienen estos nuevos puzzles es que son mucho más realistas en el aspecto de que, por ejemplo, para acceder a algún lugar uno puede romper un vidrio, uno puede lanzar la cuerda para escalar alguna parte y llegar a esos lugares, cosa que obviamente en el primero no estaba, y eso es un gran plus que yo le doy a este segundo juego. Ahora, para abarcarnos en cuanto a la jugabilidad, el sigilo, los disparos, las mejoras de armas y todo esto, que es como lo que más atañe realmente el videojuego, pues directamente no van a ser algo muy distinto a lo que hizo el anterior, porque para mi gusto el anterior estaba muy bien trabajado. Todos los sistemas de lo que es el sigilo, la escucha así afinada para ver a los enemigos detrás de las paredes o donde estaban ubicados perfectamente, son cosas que retomaron para este videojuego, las mejoraron en varios aspectos y las llevaron un pasito más allá de lo que ya estaban mostrándonos en el primer videojuego. Tanto así que uno podría pensar que el primer videojuego ya se volvió un poco más tosco con respecto a este segundo videojuego, porque nos dan mucha más libertad de utilizar algunas herramientas, pero no dejan de lado lo que ya fue el primer videojuego, que es lo que de hecho a muchos nos encantó. Digamos que así por encima he escuchado gente que se queja de que ay, es que no propuso absolutamente nada nuevo, esto es muy básico, se siente tan 2013 o cosas de ese estilo, que yo digo como, vale, o sea, entiendo que tal vez esperaban muchas más dinámicas y demás, pero en realidad no es tan mal. Mucha gente dice, no, es que ese es una porquería ese juego porque no tiene nada nuevo que mostrar, pero todo lo que ya nos había mostrado antes está aquí presente, y si te gustó el primer juego, estoy seguro que este, en cuanto a niveles jugables, te va a encantar de la misma forma, porque vas a seguir jugando. O sea, si juegas el primero e inmediatamente empiezas el segundo, casi que vas a notar más los plus que tiene que la ausencia de cosas nuevas y propositivas que quiera presentar. Porque pues sí, o sea, siento que en muchos casos la gente espera más de lo que viene en el juego como tal, y esa, digamos, expectativa que trae a la gente hace que no puedan apreciar lo que realmente trae el juego, ¿sí? Entonces, en parte yo soy de los que cuando empiezo un juego nuevo por primera vez así sin más, no quiero esperar cosas jugables nuevas ni nada de eso, sino simplemente quiero ver qué me quiere ofrecer el juego. Y con respecto a lo que me ofrece, ahí sí ya juzgo si es bueno o no. O sea, obviamente hay casos en los que si hay un bug horrible, pues uno diga como, no, parce, aquí qué y tal. O que uno diga, me logré salvar gracias a este bug. Por ejemplo, no en el gameplay del canal, sino en la primera vez que lo jugué en 2013, me dio muchísima risa que hubo una parte en la que uno tenía, casi hacia el final, que uno está con Henry y con Sam junto a él y demás, y uno está huyendo de unos chasqueadores y demás que vienen hacia uno. Entonces me morí muchas veces tratando de matarlos,
y en una de esas simplemente me salí por la puerta y ya. La lógica indicaría que hasta ahí uno dice, bueno, ya me salvé de esa situación, pero no. La cosa es que Henry se quedó adentro, entonces se escuchaban el tiroteo y todo, pero yo no pude hacer nada más que salirme del juego y volver a entrar, o sea, me hecho entrar al menú y decir reiniciar desde el último punto de guardado, porque esa parte ya no podía hacer nada y fue un bug bastante sencillito que no fue tan grave, pero fue muy chistoso para mí porque era como, ya me salí de la situación, pero los dejé allá embalados a ellos. Entonces, ese tipo de cosas son errores dentro de los juegos. Me pareció chistoso a mí, pero claramente era un error de la programación inicial del juego. Y estoy hablando del primer de Last of Us. Ahora bien, en este caso, realmente no tuve nunca un conflicto así, gracias supongo que al parche que le pusieron al inicio del juego. Pero pues siempre pudo haber existido esa cosa. Y eso es lo que yo realmente diría es criticable de un juego. Pero si es que no tiene tantas dinámicas como las que tú quieras o esperabas del juego, pues no me parece que sea un ámbito al que uno tenga que echarle demasiada, no sé, porquería diciéndole es que esto es una porquería porque no tiene lo que yo esperaba que tuviera. Sino que uno obviamente debería juzgar lo que sí que trae. Claro, otra cosa diferente sería que este juego no trajera lo que ya traía el anterior. Y eso sí sería muy triste en muchos aspectos. Como sea, ya para continuar con ese aspecto jugable, todo lo que son el sigilo, todo lo que son los enemigos, son mejores que con el primer juego. ¿En qué sentido? Hay mucha más variedad de armas, las mejoras, digamos que son muy similares a las del primero, no puedo decir que no, pero nos traen algunas mejoras que el primero no traía, como los silenciadores, que para ser sincero yo no lo utilicé sino hacia casi el final del juego, porque estaba llevando mi experiencia tratando de no hacer todas las mejoras posibles, más allá del daño que genere el arma o cosas de ese estilo, para que la experiencia jugable fuera igual o similar a la del primer juego. Y en ese sentido yo creo que me llenó completamente. Igual que hay unas minas que uno puede colocar en el piso para hacer volar a los enemigos. Esas minas literalmente nunca utilicé la primera. Vi como Ellie la utilizaba en el juego, pero yo no las utilicé nunca. Entonces, si bien son súper útiles, son una cosa que podría llevar la experiencia del juego a ser un poco más fácil de lo que fue para mí. Para mí no fue necesario utilizarla en ningún momento. Lo mismo pues podría decir de algo otras mejoras como tal de las habilidades de Ellie, que eran cogiendo los medicamentos estos que están por todos lados, las pastillas y demás. Nunca hice realmente una mejora con respecto a esas pastillas. De hecho recolecté creo que todas las que pude recolectar hasta el final y nunca les hice realmente ningún uso. Pero en esta nueva jugada sí quiero utilizarlas para ver qué tanto me aportan. La cosa es que mucha gente, digamos, dice que el juego peca de sencillo porque uno siempre tiene de todo. Y eso no es tan así. Depende también del nivel que uno lo coloque. Si uno lo coloca en el primer nivel, en muy fácil, lo más probable es que en todos los cajones, en todos los lados vaya a haber municiones y vainas que uno lo tengan siempre a full. Pero yo, por lo contrario, en este juego nunca estaba a full. Siempre estaba como, uy, parce, ya me gasté toda la munición en este tambaleante, que es uno de los nuevos infectados. O, o en este otro personaje. Y terminé sin balas para todo lo que me viene por delante. Y eso es una de las cosas que considero muy buenas de este juego. Y es que, digamos que a uno le trae ese agotamiento de no más, no quiero más enemigos. Y eso es algo muy real porque digamos que en el primer juego uno sabía que uno entraba, tenía, no sé, 10, 20 enemigos, o muchísimos menos en realidad. Uno se deshacía de 5 y ya podía pasar la fase. Aquí uno siente que ya pasó una parte de la fase y contrario a ellos nos indican que hay muchos más enemigos y más enemigos y más y más y más. Y uno es como ya no más, no quiero más chasqueadores, no quiero más lobos o scars, pues serafitas que nos estén acechando, pero ese sentir de claustrofobia de que en cualquier momento nos pueden pillar es algo que a muchos podría estresar en el mal sentido. A mí me estresaba en el sentido de quiero pasar ya esta parte. Entonces claro, cuando lograba pasar
momentos como en que había tanta gente, tantos serafitas, tantos lobos, tantos chasqueadores, era como, puedo tomarme un respiro. Pero esos pequeños respiros que me tomaba claramente no duraban mucho tiempo, porque este juego va acción tras acción tras acción, o sea, va siempre corriendo la acción del juego de maneras inimaginables. O sea, uno tiene momentos de exploración, claro, pero son muy cortos con respecto a todos los momentos de acción. De lo que me lleva a hablar dentro de la misma jugabilidad, que uno puede tener varias opciones, que son como, bueno, me voy por el sigilo, me voy por el sigilo de matarlos a todos con sigilo, o me voy por el sigilo de me escapo sin que me vean y ya. También está la opción de enfrentarlos directamente o de correr. O sea, me pillaron y salgo corriendo y trato de pasar hasta el punto donde es la siguiente parte. Y esas son cosas que yo veo como algo muy bueno. ¿Por qué razón? Porque uno decide qué camino seguir. Si bien hay muchos que quieren decir, yo me voy aquí contra todos y me voy de Rambo. Otros pueden decir, no, la verdad es que yo no quiero que me vean por X o Y razón. Entonces mejor me escapo por acá. Pero ¿qué pasa? Uno puede tomar el camino del sigilo, pero el camino del sigilo suele siempre verse frustrado, porque la inteligencia artificial de este videojuego, pese a que muchos dicen que es muy simplona, es muchísimo más trabajada y desarrollada que en el primer videojuego. A tales puntos que uno no puede decir como, me salí, le disparé a 3 personas y me oculté y listo, ya no pasó nada, porque te van a seguir y te van a seguir hasta que te encuentren. Y si uno se queda quieto en un solo lugar, probablemente lleguen a ese lugar a buscarte. Así que toca estar en constante movimiento y demás. Y eso son cosas que uno dice como, ¡ay, tenaz! Porque es como, a ver, este personaje sabe que mataron a alguien por acá, entonces se va a quedar con más intensidad en este lugar buscando. Entonces toca huir de ahí o matarlo. Entonces esas cosas son cosas que yo veo que la inteligencia artificial es muchísimo más precisa en este caso y te llega a descubrir con más facilidad que en el primero o que en otros juegos que también tengan sigilo. Entonces digamos que irse por detrás de alguien está muy bien y puede que no te vean, pero puede que alguien a la distancia te vio y entonces lo alertó. Y ese tipo de cosas, créanme que es bastante retador en el juego lograr que no te vean cuando son demasiados enemigos, como ya he mencionado. Por ejemplo, una parte en que un chasqueador, mejor dicho, voy por los chasqueadores. Los chasqueadores antes era como que uno se podía movilizar con el sigilo al 100. O sea, pues manteniendo el L1 todo el tiempo, digo el R1 todo el tiempo, y simplemente pasar con sigilos aparte y ya, pues, no nos vio y lo pudimos matar o lo que sea. Y en este caso no, en este caso cualquier mínimo ruido que sienta el chasqueador se te va a caer encima de una con más facilidad que con el primero, porque el primero era mucho más sencillo uno, digamos, escaparse sin que lo escucharan o tenerlo uno totalmente de frente, pero si uno estaba totalmente quieto no iba a pasar nada. En este caso, así uno esté quieto, si ya está a una proximidad muy específica, digamos que la colisión de esas distancias hace que te pillen. Entonces es horrible esas partes, en el sentido de que uno va a pasarla muy mal contra esos chasqueadores porque se vienen en manada. Entonces lo ideal es tratar de manejar el sigilo cuando se pueda realmente, pero si no, tratar de pasar a como de lugar esos momentos disparándoles. El problema es lo que yo les decía, por ejemplo en mi caso yo tuve mucha escasez de balas, entonces claro, yo empezaba a dispararles y demás, pero llegaba el momento en que ya de plano no tenía con qué dispararles, entonces estaba como, ¿y ahora qué? Me toca correr, y así logré pasar más de una parte corriendo porque literal ya no tenía cómo más enfrentarlos. Y estos chasqueadores ya no son tan como la primera vez que uno llegaba y les golpeaba con una varilla, con un palo, con un bate y ya. Aquí los chasqueadores literalmente te pueden botar ese palo casi que a la cara y aún así morderte. Entonces no es tan sencillas esas partes. Y eso es un plus que yo le doy, que en cuanto a dificultad, sí que para mí fue mucho más alta. Tal vez las mejoras con las pastillas hagan que uno sea mucho más efectivo al matarlos. Pero como les dije, yo no las utilicé, por lo tanto, a la final el reto fue un poco más grande porque siempre me iban a terminar
destruyendo esos chasqueadores. Y ya, o sea, a términos generales, eso en cuanto a la jugabilidad es lo que yo opino, que es muy buena, es mejor que la primera, tiene mejoras claramente visibles, por lo tanto no siento que sea un aspecto a criticar, ya que va por la misma línea del primero, y si a uno le gustó cómo se jugaba en el primero, aquí a uno le va a gustar aún más. Ahora sí, vamos a pasar al segundo punto, que bueno, el primer punto era jugabilidad, este se revolvió con el segundo que quería manejar, que eran los niveles de dificultad, y pues ya saben, ya los abarqué, ya dije que tiene partes que son muy difíciles, partes que son bastante sencillas de pasar, pero en términos generales también depende del nivel en el que uno elija jugar. Sin mencionar que por ejemplo hay un gran jefe que es el Rey Rata, y ese jefe es horrible, porque uno puede decir, yo empiezo, me mato y vuelvo a intentarlo y ya con la misma munición, pero no, aquí el juego a uno le da malas pasadas cuando utiliza el autoguardado y uno ya se gastó toda la munición contra él y termina siendo que lo guardó justo cuando terminó eso. Entonces lo matan a uno y cuando uno revive ya no tiene nada de munición. Entonces como que lindo, tengo un bicho de 3 metros que es la fusión dentro de muchos bichos. Y tras del hecho tengo un acechador por ahí y los dos me están acorralando para morir una y otra vez, una y otra vez. Tanto así que literalmente la única solución es correr y buscar pequeñas municiones por ahí para ir disparándole esas municiones. Cosa que me pareció bastante difícil de completar en ese momento. Y es ese sí es uno de los detalles que yo digo, como los puntos de guardado no están especificados en el juego para el autoguardado. O sea, los checkpoints pues fueron muy random. Entonces uno podía estar aquí y pasar al otro lado y después se revive. Fue una parte en la que estaba huyendo de unos personajes y me metí bajo el agua para huir y terminé ahogado. Cuando ya me ahogué dije listo, me va a devolver hasta ese punto, pero no, me hizo pasar la parte que estaba en la que estaba atorado, porque ya había pasado por debajo del agua pero nunca había llegado a la superficie. Entonces como me ahogué pues simplemente me pasaron allá. Y esos puntos de guardado son quizá una de las cosas que no me gustó del juego, que el autoguardado diera esos saltos tan tremendos, que pueden ayudarlo a uno a veces, pero a veces también lo pueden complicar bastante. Ahora sí, ya saltando la parte del nivel de dificultad, yo creo que la parte gráfica es súper importante tratarla, ya que está tocando el techo técnico de la consola. Literalmente es un juego que a nivel técnico, visual, es brutal. O sea, esta cosa, creo que ustedes me vieron echándole muchas flores cada que veía un escenario que era nuevo o diferente, porque se tomaron un montón de tiempo en hacer cada espacio para que uno pueda visitarlo, recorrerlo, interactuar con muchas de las cosas, a tal punto que uno quede completamente sorprendido, porque, o sea, hay texturas que uno dice, parce, esa textura está tremenda, ni en la vida real la he visto tan real. No sé si me explico, pero es brutal en ese aspecto. Las expresiones faciales son brutales, o sea, logran hacer algo que el juego necesita hacer para llevar su historia, y es transmitir esas emociones que sienten los protagonistas, los enemigos, ya sea un enemigo random hasta que sea un enemigo importante. Todas esas expresiones son algo que a mí me pareció impactante, algo que va a ser bastante difícil de superar para, pues, con vista en esta generación que todavía le queda algunos meses, y para la próxima generación espero que todo tenga el nivel de The Last of Us parte 2. Así que pues eso es realmente lo que yo opino a nivel gráfico. Es vastísimo, es brutal, realmente me transmitió mucho, y eso es lo que más importa en este juego, que a uno le transmitan todas esas emociones o esas situaciones o esos entornos, que uno se sienta sumergido dentro de ellos. Si uno está entre las matas llegando a Seattle, que uno se sienta que está tocando esas matas por el movimiento de las hojas, del viento, por la luz, cómo pega. O sea, a veces hay partes que tienen, digamos, las esporas
todo eso se puede percibir perfectamente en este juego. Es más, si el de Last of Us 2 tuviera una experiencia VR, sería sublime. O sea, realmente para mí los gráficos son sublimes en este juego. Ahora bien, vamos a entrar al punto más tenaz y ya el último de este video. Y ahí ahora sí voy a entrar a grandes spoilers. Entonces espero que si les ha gustado el video hasta el momento, le den like, se suscriban, compartan y demás. Pero si no han jugado el videojuego hasta el momento y solamente quieren ver la opinión de alguien más, hasta aquí yo digo que es lo que necesitan saber del juego como tal. Como tal de la historia voy a entrar en este momento, entonces como siempre y como lo estoy diciendo en este momento, entraré en decir que hay un grandísimo spoiler alerta acá. Entonces pues ahora sí los que queden es porque hayan pasado el juego o porque no les interesa realmente spoilearse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este juego y cuál es la parte más criticada realmente? Porque hay dos puntos de crítica que son totalmente contrarios, no tienen nada que ver uno con el otro, pero son digamos que lo que más ha abarcado que le den ceros, 3, o sea notas muy bajas al juego. Y es porque uno esperaría en los videojuegos que el personaje que uno está siguiendo siempre logre superar todos sus obstáculos sin verse apenas afectado, ¿sí? Entonces en ese sentido, claro, uno ve personajes como Nathan Drake, que el man pasa todo lo que tiene que pasar en la búsqueda de los tesoros que está pues tratando de cazar, y uno dice, bueno, este man es muy pro, o sea, yo estoy totalmente seguro que nunca le va a pasar nada porque el man lo logra superar todo, si es inmortal, es ese personaje con el que uno se encariña y uno dice, oh, este es el personaje. Sabiendo que Uncharted es un juego que está dentro del mismo universo por un lado y por otro lado también es un personaje que viene de la misma desarrolladora, uno dice, es un personaje entrañable que todo el mundo se encariñaría con él si se diera el asunto de jugar el videojuego y pues no sé, como establecer una relación más íntima con lo que es el personaje. Por lo tanto, uno esperaría que siempre todos los juegos de Drake, digo de Uncharted, tengan un final feliz. Pero ¿qué es lo que pasa con The Last of Us? Tanto la parte 1 como la parte 2. Es que uno siempre está en búsqueda de un objetivo y ese objetivo que está buscando el personaje lo va a conseguir, pero lo que nos dejó claro el primero es que por más de que lo consiga, no necesariamente va a ser de la forma que uno espera que lo consiga. Por lo tanto, aquí es donde entramos al primer gran spoiler y es la muerte de Joel. Todo el mundo, digamos que no creo que alguien dijera, yo me esperaba esto desde el tráiler número 1 porque no lo creo. De hecho, hay gente que dice, no, es que era muy obvio, pero bueno, si era tan obvio, entonces ¿por qué le afectó tanto realmente? ¿Sí me explico? Entonces, esa decisión de acabar con uno del dúo dinámico de estos juegos fue algo muy arriesgado, algo que claramente se ha visto en cosas como ya dije, por ejemplo, el ejemplo con Joffrey y demás. En este caso tenemos el ejemplo justamente de Ned Stark, o de la boda roja, o de lo que sea, que uno dice como, parce, me estoy encariñando con tal personaje, y pan, se muere el desgraciado. Y es como, pero ¿por qué? Y uno pensaba que era el protagonista. De hecho, ese fue el primer gran punto de giro que dio Juego de Tronos en su primera temporada, y es lo de Ned Stark. Uno no se espera que el man se vaya a morir, ni mucho menos, porque es como, parce, es nuestro protagonista, se va a dar cuenta de todo, todos tenemos la esperanza de que el man vaya a terminar bien, y después de esa desgarradora situación de verlo morir en ese final de temporada fue como, parce, me dejaron privado porque no sé qué voy a pensar del asunto. Más no me lleva a decir, es que es una porquería de serie, sino justamente es como, uy, se atrevieron a hacer algo tan grande. Por lo tanto, aquí yo siento que hicieron lo mismo, trataron de abarcar ese gran momento en el que uno diga como, no, pero era nuestro protagonista, el que queríamos y tal. Y la cosa es que uno como jugador siempre tiende a justificar todo lo que haga el protagonista, ¿no? Uno dice, este man
es muy pro, ha sobrevivido a todos estos locos, por ejemplo a los caníbales del primer juego, a los que se encargaban de qué, de secuestrar o más bien de matar a los que estaban pasando por ahí por la carretera y los terminaban robando todo. También tenemos situaciones como la de los chasqueadores y demás. Uno dice, este man ha pasado por todo lo que tiene que pasar y yo entiendo por qué hace lo que tiene que hacer. Claro, está muy bien porque uno entiende y se pone en los zapatos del personaje y dice, entiendo por qué va a hacer lo que tiene que hacer. Y este juego lo que nos trata es de indicar, claro, uno justifica el personaje principal, al protagonista, pero también es posible justificar las acciones de a quien odiamos, a quien atacamos directamente, a quien nos atacó o nos hizo daño. Lo dudo mucho, o sea, si a nosotros nos hubieran puesto en el primer juego a jugar con David, por ejemplo, que era el líder de los caníbales, y decir, el man mandó su grupito a que trajeran medicamentos porque hay gente herida acá, y no volvieron, sino que apenas volvió uno o dos sobrevivientes, no me acuerdo, y nos dijo que mataron a todos. Pues claro, el odio, la rabia, la venganza está ahí. Y el man, de hecho, con todo y que era una porquería y que todo lo que hacían era terrible, si hubiera querido hubiera acabado con él desde un principio. Que no lo hizo porque estaba buscando que apareciera Joel, listo, pero cuando apareció Joel también lo hubiera hecho así, sin ningún arrepentirse de ello. Por lo tanto es algo que uno dice, bueno, o sea, en ese juego a nosotros no nos pusieron desde el punto de vista de David, pero aquí sí quisieron hacer eso. Y es algo que uno, o muchos, o no empatizamos, o empatizamos con el personaje. Y eso ya va en, digamos, la percepción de cada jugador. Entonces, claro, la primera mitad del juego a uno le venden la moto de toca coger, vengarse, porque cómo es posible que hayan hecho algo tan horroroso como acabar con Joel, parce, como hicieron eso. Vámonos de plano a vengarnos. No importa cuáles sean las consecuencias, nos vamos derechito para Seattle y buscamos a esa vieja y le damos materile porque se lo merece, ¿sí? Eso es lo que transmite el juego y lo que nos vende desde la primera mitad del juego. ¿Qué pasa? Lo que yo les decía hace un rato, y es que para mí, digamos que hubo algunos detalles que no cuadraron tan bien en la historia y que no hicieron o que no transmitieron tan bien lo que querían dar como mensaje. Y es que nos presentaron una escena con Abby sin saber ni el nombre ni nada, sino solamente nos mostraron una vieja X previo a que hiciera el gran acontecimiento que destruyó toda nuestra esperanza dentro del juego. Porque pues ustedes vieron, yo estaba como, no, en los trailers sale el man, no hay que preocuparse, el man va a sobrevivir, y tenga, hijo de madre, que no sobrevivió. Y es como, ¿por qué? No puedo creerlo. Entonces, claro, uno le transmiten ese odio incontrolable hacia Abby. Y es como, que vieja tan paila, parce. ¿Cómo se atreve? Se metió en nuestro rancho y nos arrancó desde lo más profundo de nuestros corazones a alguien que admirábamos, amábamos, no sé, con el que vivimos toda una aventura, y simplemente la arrancó porque sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo realmente hubiera hecho un poco más el paralelo, hubiera jugado mucho más tiempo con Abby. No es necesario que se supiera cuál era la motivación que llevó a matar a Joel. Tampoco era necesario que nos mostraran realmente que estaba buscándolo a él. No necesitábamos saber realmente cuál era el objetivo de ese personaje, sino lo que yo siento es que hizo falta más tiempo en el que uno se encariñara con el personaje, con el que uno tuviera teorías locas como, es que es la mamá de él y ojalá llegue y se encuentre con ella, o cualquier vaina de ese estilo, que era lo que estábamos todos pensando, yo creo. Entonces, cuando pasa el momento choqueante de la historia, uno dice como, oh, ¿por qué? Porque este personaje que había sido tan bueno y se había presentado tan bueno entre su círculo de amigos, en todo, está haciendo esto. Y uno que con la pregunta de ¿por qué lo hizo? No como de, uy, esta vieja es una maldita desgraciada, sino es ¿por qué lo hizo? O sea, que dé a uno esa pregunta de
de qué la motivó a llegar a hacer eso. Ahora bien, eso es lo que yo siento que debió haber pasado, que nos hubieran dado mucho más paralelismo entre las vidas de la patrulla, de todo. O sea, es más, que no fuera un día de patrulla, sino que fueran 2, 3 días de patrulla. Claro, yo entiendo ya después de ver toda la historia que era un poco difícil transmitir eso, porque nos habían puesto en ese primer día de patrulla, ya era el día posterior a la fiesta, pero ¿qué hubiera pasado si nos hubieran mostrado un poco más de lo que era la relación de Jesse y Dina, de cómo fue que terminaron más vinculadas Dina y Ellie, ¿sí? De sentir un poco más ese pesar de están distanciados Joel y Ellie, ¿sí? Todas esas cosas yo hubiera abarcado tal vez 1 o 2 horitas más de juego de parte de eso y otras 2 horitas igual mostrándonos todo lo bueno del viaje de Abby junto con su grupito hasta llegar a Jackson. O sea, que tal vez fuera que estuvieran buscando a esa persona y hablaran así en tercera persona y totalmente lejano, sin saber cuál era el objetivo. Estamos buscando a esa persona, necesito encontrar a esa persona. Que no nos digan necesito matar a esa persona, sino solamente necesito encontrarla porque si no, no puedo estar tranquila, de parte de él y de Abby, digo. Entonces, claro, todo esto de que les estoy mencionando es lo que yo hubiera esperado para que tuviera más impacto esa situación choqueante del juego, para que uno se replanteara de par. Se llevó todo el viaje desde Seattle hasta Jackson esperando a ver cuál es el objetivo y por qué va a llegar a encontrarse por fin con su hija, por decir si nos hubiéramos metido dentro del rol de que es que estaba buscando a Ellie porque era su hija. Y todo eso, aparte que hay otro detalle. No sé si es el modelado, porque la actriz claramente no es, porque yo he visto a la actriz y no lo es. Pero claro, uno nos hacen pensar que Abby puede venir siendo la mamá de Ellie porque se ve muchísimo mayor. Está claro que es mayor que Ellie, porque Ellie para este juego tiene 19 años y Abby se supondría, según lo que nos presentaron, que debería tener como unos 24, 25, pero contrario a ello parece de 40. Y eso sí es algo que en lo que peca el juego, pues en el sentido de digamos encaminarnos a una dirección u otra. Entonces yo realmente pensaba que en los trailers y previo a jugarlo, que Abby, o ese personaje misterioso, mejor dicho, era una sujeta cuarentona o treintona, yo qué sé, pero contrario a ello, era literalmente de 22, 23, 24 máximo, y era como, parce, no me la creo. Eso es algo de, digamos, de los puntos negativos que le veo al juego. Sin embargo, ya entendiendo y procesando que no hicieron lo que yo quería o lo que hubiera querido, sino que nos mostraron lo que ya nos mostraron, la cosa es, para mí, lo que fue Abby durante el juego, o sea, en el in-game, fue literalmente medio chafa, en el sentido de que yo estaba jugando con alguien que no quería jugar. Cuando la mataban, ya fueran chasqueadores, se caía de un precipicio, la atacaban los serafitas, ¿sí? Todos esos momentos yo estaba como, pues bien hecho, me gusta verla morir porque es lo que estaba esperando, y el juego ya sabíamos que no nos iba a llevar a verla morir, porque de hecho eso fue lo más choqueante para mí dentro de la historia. Y es, bueno, primero es raro que a uno lo pongan con el villano o el gran villano para mostrarnos cómo es su vida después de que ya hizo lo que hizo, porque ya uno está cegado por la venganza, ¿sí me explico? Entonces ese momento en el que uno se cega contra ella y dice como no, yo no quiero jugar con ella, me da asco jugar con ella porque no quiero empatizar con ella, es cuando uno se cierra las puertas a sí mismo de empatizar con alguien más. Y uno está viendo que el personaje tiene una vida normal, gente normal la rodea, que es gente querida para ella, que le hacen favores, que le dan, digamos, chismes de cosas que son, digamos, confidenciales, pero en son de ayudarla, o sea, se arriesgan a decirle las cosas. También vemos gente que, aunque no le tenga mucho aprecio, entiende que lo que está haciendo durante esa etapa jugable
tiene sentido, entonces la apoyan o lo que sea. Hay gente que también la trata muy duro, como lo que es Mel, que más allá de que sea, digamos, la competencia amorosa de Abby, le dice en su carota: usted es una mala persona, hizo lo que hizo en esa cabaña. Hubiera podido golpearlo hasta dejarlo inconsciente y darle el mensaje de que lo que hizo estaba mal, pero no, no siguió más allá y terminó matándolo. Y haciendo que empezara la cadena de venganza, porque ella fue la que inició esa cadena de venganza. Entonces, en ese sentido uno se centra más en todo lo malo que hace, pero digamos que el hecho de salvar a Leff y a Yara es algo que uno dice: muy bien, yo apoyo este momento solo porque ellos estén bien, porque no tienen nada que ver acá, ¿sí? Pero en general son personajes que es un personaje que es bastante polémico por esa situación. Uno, digamos que ya ha vivido toda la aventura con él y con Joel, y aquí tratan de darnos una aventura con ella que no es del todo satisfactoria, porque uno dice: solo lo estoy haciendo para salvarlos a ellos, no a ella, ¿sí? Cuando uno ya ve todas las pérdidas que empieza a tener a manos de Ellie, uno dice: uy, tenaz, pero pues se lo buscaron. Y eso es algo que quiero comentar. De hecho, voy a hacer aquí un paréntesis. Y es: mucha gente dice: no, es que yo terminé odiando tanto a Abby como a Ellie, o yo terminé odiando a Ellie y más bien amando a Abby. Pues no sé, hay diferentes puntos de vista y está muy bien, pero sin son de justificar las acciones de venganza de Ellie. Realmente, si uno se centra a pensar por qué ella terminó matando tanta gente o por qué fue tan violenta, es porque literalmente no le dieron más opción, ¿sí? Si no se defendía, casi que todo era defensa personal, porque todos los momentos en los que tiene que verse enfrentada a las cosas es porque la están agrediendo inmediatamente. Uno no puede decir: pere, venga, yo vengo buscando a tal persona y tal, sino que de plano la están atacando. Ella no quería matar a la chica del Vita, por ejemplo. Solo le dijo, la quería dejar como: bueno, largo de acá y ya. Pero ella la atacó, entonces pues le dijo como: venga, usted es que es estúpida, no debió haber hecho atacarme. Si se hubiera quedado calladita, es probable que la hubiera amarrado y ya. Y tapado la boca o algo. Pero en todas esas acciones o en todos esos momentos en los que hubo grandes muertes, prácticamente todos fueron en defensa propia. Por ejemplo, en el caso de Nora en particular, es muy probable que Ellie no se hubiera metido con Nora, pero Nora estaba siendo demasiado hostil. Tanto así que sí, o sea, que paila, o sea, literalmente terminó buscándose a ella misma su muerte. Entonces, pues, solo son detalles que quiero hacer hincapié, porque si todo el mundo ha dicho, por ejemplo, para el final como tal, que es la pérdida de la humanidad de él y que ese es el símbolo que se maneja por medio de las cuerdas en la guitarra y demás, a mí no me lo parece. Vean que no me lo parece, justamente me parece que ella está tratando de conservar a toda costa su humanidad. Por lo tanto, pues ya abarcando ese punto o esa situación más puntual del paréntesis que hice con respecto a la defensa personal, siento que el daño que hizo Abby antes de demostrarnos quién era o cómo era, estaba más centrado en esa ceguera de venganza, que no pudo decir: parce, yo no quiero matarlo, solo quiero decirle que es la peor persona del mundo, es un asco, pero sabe que lo perdono. Y lo perdono y puede irse a vivir con su conciencia totalmente sucia, ¿sí? Y no sé, tal vez ir a exponerlo a Jackson y decir: esta persona aquí hizo tal y tal cosa. Cosa que era un secreto que tenían básicamente, bueno, Joel, Ellie, que se terminó enterando a la final, y Tommy, que era el único que se había enterado por boca de Joel todo lo que había hecho sin que se lo hubiera pedido. Entonces, pues sí, o sea, hay maneras de maneras. Digamos que a la final todo lo que hizo Joel fue, digamos, la consecuencia, o sea, lo que le pasó a Joel fue la consecuencia de todo lo que hizo para poder salvar a su querida Ellie, que es la figura de una hija que puede tener, ya que perdió tantos años de vida lamentándose de la muerte de lo que fue Sara. Entonces,
Es tenaz abarcar eso porque lo que yo les digo, yo in-game estaba totalmente en contra de Abby, estaba totalmente cegado y asqueado de tener que jugar con ella. En el enfrentamiento contra él y yo estaba, pero ¿por qué me pusieron a mí con esta vieja? Tanto así que básicamente ante cada mínima muerte de Abby, yo me alegraba y era como, no hay forma de que el juego termine con que me mate y así. Pero el giro de tuerca más grande que me dio el juego es cuando la perdona, por un lado, de que ya sabemos que Abby es capaz perfectamente de vengarse hasta tal punto de matar a quien sea sin importar lo que quien sea o como sea, con tal de saciar esa venganza. Y con todo lo que ha pasado por Lev, por todo eso, ya no fue solamente una pérdida, porque bueno, es cierto que hay otras luciérnagas que podían ser sus compañeros y lo que quieran, pero realmente la única pérdida por la que se ensañó tanto, pues fue por la de su padre. Que bueno, ya creo que hasta este punto todos sabemos que el papá era el médico que iba a hacerle la cirugía a Ellie y que más allá de buscar alguna solución o alguna otra opción, dijo, aquí ya no hay más opción, tenemos que acabar la pandemia, por ende vamos a matarla, porque es el único camino. También en título personal, yo creo que moralmente hablando, más allá de lo que haya hecho Joel, Abby, Ellie o quien sea, en ese momento en el que tomó la decisión de vamos a hacerle la cirugía, sin preguntarle, sin nada, o sea, sin ninguna previa circunstancia, sino simplemente vamos a hacerlo y ya y no me importan las consecuencias. Creo que realmente el que empezó la cadena de venganza, por llamarlo así, vendría siendo el papá de Abby, porque la verdad se dio garra al ni siquiera consultar con Ellie. Si Ellie hubiera estado consciente que para salvar a la humanidad tenía que morir desde un principio, es probable que lo hubiera aceptado, es probable que hubiera dicho, aquí yo decido, pero es que nunca le dieron ni siquiera la opción. Entonces, digamos que más a nivel moral yo no voy tan en contra de Abby ya en frío, sino de ese man. No fue capaz de sentarse y decirles esto es lo que pasa, sino tomó su decisión y esa decisión fue la que realmente conllevó toda esta cadena de consecuencias, ¿no? Hizo que su hija se perdiera, o sea, tuviera una pérdida enorme que era él. Hizo que la persona que más vínculo tuvo con esa chica hiciera hasta lo imposible por salvarla. Es más, si uno trata de no dispararle ni a la pierna ni nada en el juego, el man lo va a atacar a uno y lo va a matar con ese bisturí que tiene. Entonces no es una opción, digamos, dejarlo vivo, ¿cierto? Obviamente aquí uno entiende que si existiera la opción, pues no existiría una secuela, ¿no? Pero digo, o sea, ya entendiendo todo lo que el man eligió, todo lo que decidió por su cuenta para hacer las cosas, realmente las decisiones más tenaces del juego yo creo que recaen en ese personaje. Y eso que es un personaje que no parece ni más de un minuto, más de unos segundos en el primer juego, y en el segundo tendrá 3 minutos de aparición, o tal vez más, digamos que unos 10 minutos de aparición. Pero aún así es un personaje que para mí es el que debería ser realmente el satanizado de este juego. Bueno, de estos juegos. Ahora bien, entrando dentro de... Bah, ahora bien, sabiendo todo esto que ya tenemos en cuenta hasta este momento, mucha gente pensó, no, el final de este videojuego es una chafa, porque vamos a ser sinceros, creo que todos pensamos que el final era cuando había renunciado él y a su venganza y decidió vivir feliz con Abby, digo, con Abby, uy, mátenme, vivir feliz con Dina, ¿sí? Entonces, eso era algo que uno decía como, pero esto está ya muy rosa, no quiero que sea tan final feliz, porque no se ha concretado lo que uno esperaba, que era la venganza así sádica y puntual para verla a Abby como moría, aunque ya la hemos visto morir muchas veces en el juego, como moría del todo ahí así completamente aplastada por Ellie.
Y no, de hecho es muy curioso y muy interesante ver el trasfondo de cómo tuvo una catarsis. Pero ¿cuál es la situación? O sea, pese a que mucha gente dice, no, es que esa venganza tuvo que terminarla, vamos a terminarla, como yo lo hice de por sí en el juego, la realidad es que si uno se centra y mira todo lo que es en profundidad, la vida de él y lo que está pasando, ella, ella fue a buscar a Abby en esa segunda tanda, ni siquiera por Joel, ya ella había renunciado a su venganza, pero ¿cuál es el problema? El problema es que viendo en trasfondo las cosas o los detalles dentro del juego, ella tenía una vida feliz, quería tener esa vida feliz, pese a cualquier cosa que le hubiera dicho Tommy es lo que realmente ella deseaba, seguir adelante. Pero el problema era que tenía un estrés postraumático tremendo, un estrés postraumático que se construye en el juego bastante interesante, de una forma bastante interesante, y es que, a ver, o sea, uno ve que ella claramente tuvo ese encontronazo con Joel, por lo cual lo empezó a tratar mal, lo empezó a distanciar, y eso es algo que a ella le pesa porque también vivió todo lo que vivió con Joel y sabe que él está intentándolo, sabe todo lo que le ha brindado, y hay partes muy bonitas dentro del juego, flashbacks que uno dice como esta parte me duele hasta el alma porque es muy bonito lo que pasa entre ellos, pero claramente está dolida de que no le diera la opción de elegir. Y ese dolor de no tener la opción de elegir es lo que yo digo, o sea, ni siquiera fue Joel, fue el man el que no le dio la opción de elegir, el papá de Abby. Entonces, pues ella sabe que en trasfondo Joel es una persona que ha tomado decisiones difíciles, que ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer en su vida, porque sabe muy bien cómo fue su infancia con respecto a Tommy. Sabe muy bien, o sea, a que tuvo que básicamente criar a Tommy. Sabe que perdió a una hija. O sea, todo eso lo vemos en conversaciones a lo largo del primer juego y ella se entera de todas esas cosas teniendo 14 años, pero ya siendo de 19 años, o digamos de 17 cuando se entera de todo lo que hizo Joel para salvarla. Es algo que ella tiene conciencia de que él ha tenido que hacer lo que tiene que hacer, que él de hecho no quería llevarla con las luciérnagas, porque no quería vincularse emocionalmente y terminó haciéndolo. Sabe que no es una mala persona para ella, pero aún así está dolida por no haber podido aportar algo a la humanidad o no haber tenido la opción de hacerlo. Por lo tanto, eh, tiene un conflicto emocional interno en el cual sabe que nunca le va a perdonar ello, pero quiere intentarlo, quiere lograr volver a tener una buena relación con Joel. Por eso es que, digamos, al principio del juego uno está hablando con Dina y está hablando de no, vamos a ver una película, vamos a hacer esto, lo otro con Joel, y uno dice como, ay, qué bonito, ya están mejor, porque para ese momento era bastante tenso lo que habíamos visto. Entonces, cuando nos muestran esa escena casi al final, en la que ella le dice, no te voy a perdonar por esto nunca, pero quiero intentarlo, realmente ella estaba convencida que podía mejorar su vida al dejar ese odio de lado o esa molestia de lado. Y el problema es que no solo le quitó a alguien que quería, sino que le quitó a alguien que quería intentar mejorar esa relación con esa persona. Y eso es lo que realmente todo el tiempo movió a Ellie. El vengarse porque nunca fue capaz de poder demostrar en vida que podía volver a ser una persona de bien o una buena persona con alguien que le había brindado tanto y al que le tenía tanto agradecimiento de muchas cosas. Entonces, pues claro, esto es algo que uno lo ve y uno dice, no, ¿qué va a pensar eso él? Y uno está desencontrado a matar a la que mató a su figura paterna. Pero eso es cuando uno entra y mira el diario, todas las cosas que salen en el diario, todas van cobrando mucho sentido ahí. Tanto así que por eso es que llega un punto en el que hay un dibujo de Joel que está con los ojos tachados. Y ese dibujo, pues ahí estuvimos discutiendo con un amigo del tema.
Y es que ella ya literalmente estaba tan cegada de la venganza, ya había pasado por todo lo que había pasado, ya había renunciado a vengarse, pero dentro de ese recuerdo constante de ver a Joel muerto, o morir mejor dicho, nunca lo lograba recordar de alguna otra forma fuera de esa. Y eso era lo que la tenía atormentada, no podía dormir, no podía vivir una experiencia tranquila con el bebé o con la vida que estaba intentando llevar con Dina, sino que por lo contrario literalmente estaba totalmente abrumada por ese estrés postraumático, ¿no? Entonces, al entender, digamos, esa situación, cuando llega Tommy y le dice, aquí está esta vieja, ya la vieron, vamos a ir tras ella, pero yo no puedo porque estoy básicamente inválido para poder ir a pelear contra ella. Entonces le encomendó esa misión a Ellie. Ellie no quería hacerla, pero sabía que era el único camino que podía hacer que ella volviera a verlo de la mejor forma posible. ¿Sí? De que pudiera terminar ese objetivo que era el que tenía en mente, y es poder recordar algo diferente a ese hecho traumático, ¿no? Cuando llega donde Abby ve cómo está, o sea, ella está totalmente perpleja, está como esta vieja ha pasado por todo lo que ha tenido que pasar, la vida le ha dado una barrida horrible y yo no quisiera ni siquiera meterme ya con ella, lárguese y haga lo que quiera, pero de nuevo dentro de su estrés postraumático, lo último que pudo recordar sin que quisiera era esa situación traumática. Entonces ahí fue donde dijo, ay, es que yo no puedo hasta que no cierre un ciclo, no voy a estar tranquila. Entonces en ese sentido es cuando pelea con ella, le da toda su rabia, libera todo ese odio que tenía, y ya luego de liberar todo su odio y de básicamente ganar la pelea, ya no le vio más sentido a seguir, a terminar la misión de matar a Abby, porque ya pudo estar tranquila con ella misma, hizo catarsis y se dio cuenta que básicamente el objetivo de ella era poder recordar algo diferente con respecto a Joel. No mal, si no mal recuerdo, en ese preciso momento es cuando tiene el recuerdo, el último recuerdo con respecto a Joel. Y por eso es que ya pudo por fin verlo de una forma distinta a la del trauma. Y en ese sentido es que dice, ya, a mí no me interesa tampoco terminar esta situación, lárguese, mire a ver si puede sobrevivir con Lev y sean felices o lo que sea, pero a mí ya no me interesa. Y eso es lo que digamos era el final del catarsis como tal, de la catarsis como tal que tuvo al no terminar la venganza matándola, sino simplemente logrando su objetivo, que era perdonarse un poco a sí misma por lo que había pasado y también perdonar a Abby, pero es que no es que haya perdonado realmente a Abby por lo que hizo, sino que simplemente ya no le interesaba terminar esa venganza porque ya pudo conseguir su objetivo, y era poder ver de una forma distinta el trauma a su figura paterna, ¿no? Ya posterior a ello la muestran volver a la granja y demás, y esa escena digamos que es muy dura en general. Uno dice, uy, tenaz, esta vieja cumplió su amenaza de se tiene que ir, de que se iba a ir y le iba a dejar botada y tal. Pero eso es lo que uno piensa a primera vista, ¿cierto? Pero si uno se centra y mira, por ejemplo, la carta que le mandó el papá de Jessie a ellas, invitándolas a que vuelvan a Jackson, si uno se centra y mira que en esa escena ella tenía la manilla, o sea, la manilla es un elemento tan importante que hasta en la edición especial nos han mostrado que es un elemento importante al que toca echarle la mirada. Entonces muchos, yo siento que malinterpretaron el final diciendo perdió la humanidad, va a dejar ahí botada la guitarra porque ya no tiene nada más que hacer y se va a abrir del parche y se va a ir a vivir una vida diferente o lo que sea. Pero esa manilla es la clave. ¿Por qué? Porque ella, o sea, estuve comentando con un amigo ese aspecto de la manilla, porque como les digo, desde el marketing nos vendieron que era un elemento importante al dárnoslo como una de las piezas de la edición especial, ¿no? O sea, como en las ediciones especiales, por ejemplo, de Uncharted está el anillo de Drake,
en este caso tiene tanta importancia esa manilla porque es su vínculo con Dina, ¿no? Y toda esa parte final, después de que volvieron a la granja y trataron de vivir felices, si uno se fija nunca la tuvo puesta porque seguramente la tenía en su poder Dina, porque era una manilla de Dina, ¿sí? Entonces para ese momento en el que ella llega a la granja tiene puesta la manilla y eso es algo que digamos es muy sutil y no percibe, por lo tanto se podría pensar que realmente el final no es la pérdida de humanidad de él y que se va a abrir del parche y demás, sino que justamente está yendo por última vez a esa granja a dejar o a despedir como es debido a Joel, ¿sí? A darle esa despedida que necesitaba, por eso toca la guitarra con lo que puede, porque ya sabemos por qué no puede. Y ya una vez lo termina se va, porque ya cerró totalmente el ciclo, ya por fin va a tener una tranquilidad y una paz de haber cumplido sus objetivos y pese a lo que perdió, porque perdió mucho, volver a tratar de conseguir una vida decente en Jackson. Y eso es lo que yo interpreto, y creo que ya vamos muchos que han interpretado lo mismo, de lo que es el final, ¿sí? Porque, insisto, mucha gente lo tomó desde el lado de la pérdida, de que literalmente como perdió todo eso, ya le toca mirar cómo levantarse, irse y mirar por la vida. Hay unas teorías, de hecho, que quería mencionar con respecto al tema, y es que Ellie, para esa teoría, para el de la pérdida de la humanidad, lo que iba a hacer era ir a buscar a alguien que encontrara la cura del lado de ella, que es algo bastante interesante, de lo cual no estoy en contra porque realmente si uno se centra en el tema más importante del primer juego, es que ella es inmune. Aquí lo dice una otra vez y realmente no cobra relevancia porque todos no la toman en serio, ¿cierto? Entonces es importante ver qué va a pasar con ellos. Si realmente hay posibilidad de una tercera parte, muchos diríamos que es un juego que termina muy cerrado, pero puede que exista una tercera entrega en la que busque a las luciérnagas o alguna otra persona, un doctor o algo, que le ayude a crear esa vacuna o lo que sea, porque eso nunca ha sido conclusivo con el tema. Y en este juego fue totalmente irrelevante la inmunidad de Ellie. O sea, para nosotros fue útil al momento de caer y no morirse cuando estaba con lo de Nora y demás, o cuando hicieron que la mordiera el chasqueador que estaba ahí, o lo que sea, pero la realidad es que no tuvo real relevancia en la historia. Entonces, pese a todo esto, que sea un juego que a uno le haga interpretar, ya que sea que se fue para Jackson y estaba despidiéndose de Joel, o que sea que perdió la humanidad y que es la pérdida y que el tema principal del juego es la pérdida, ¿cierto? Cualquiera de esos temas es que a uno lo deja pensando. Y como les dije, yo viví una experiencia intensa de odio contra Abby en todo el videojuego. Y ya para esta altura, digamos que analizando posterior al juego las motivaciones de los personajes y todas las cosas, es cuando digamos que entiendo, no justifico, pero comprendo por qué llegó a hacer lo que hizo. Y comprendo que tampoco era una persona que fuera totalmente negra, ¿no? Porque esa es la cosa cuando uno le presentan un villano en juegos, en historias, es que uno siempre los ve como el objetivo a acabar y fin de la historia. Nunca tienen derecho a tener una vida o un trasfondo, ¿sí? Entonces en este sentido creo que ese trasfondo postgame estuvo muy bien planteado. Mi problema, lo que les decía, es que para mí este juego no llega al 10 cerradito y completo. Es por ese aspecto específico. Porque si me hubieran mostrado in game ese cambio de mentalidad a mí, si me hubieran dado todo ese tiempo que les mencioné, de vamos a hacer en paralelo una historia en la que ella viaje desde Seattle a Jackson y nos vayan mostrando mucho de su vida y demás, y que a uno le digan, pero ¿por qué hizo eso? No lo entiendo, necesito saberlo porque ya estaba empatizado con ella.
es lo que realmente hizo que mi experiencia estuviera totalmente nublada hacia la venganza. Pero, pues como sea, para mí el juego es muy muy bueno. Es una obra maestra, pese a que muchos digan lo contrario, en el sentido en que uno se queda pensando al respecto del tema, uno se queda analizando o mirando a ver si hay algo que uno sepa, que uno pasó por alto. Yo pasé por alto muchas cosas que, como les digo, ahorita estuve mirando, ya jugando tranquilamente y no en gameplay para el canal, sino solo por mirar, chismoseando la libreta. Y es que hay mucha información que es relevante para la historia, porque uno podría pensar que es opcional, pero los audios de las conversaciones que hay en el juego que podrían ser irrelevantes son relevantes. La libreta esta es relevante porque es el diario en el que va mostrando toda esa curva en la que ella empieza con odio, pero realmente lo que nos transmite es que todo ha sido un estrés postraumático que no ha podido superar ella misma. Entonces en algún punto de la historia literalmente ya no se convierte en venganza, se convierte en poder superar sus propias penas, ¿sí me explico? O sea, ya no se trata de Joel, se trata de ella poder vivir con tranquilidad. Por lo tanto, yo a este juego realmente le doy una calificación tremenda. O sea, realmente siento que por encima del 9.95 puede estar frescamente. Hay partes que uno, digamos, diría podría ser más corto, pero no, justamente yo lo que diría es: dejen de darle tanto énfasis a partes irrelevantes y denle más énfasis a esas partes que nos empaticen más con Abby previo a hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, sí, esto es lo que quería transmitirles, contarles. Sé que el video va a ser bastante largo, yo estoy hasta quedándome sin voz, pero espero que compartan conmigo en los comentarios qué opinaron ustedes del juego, si ya es que lo jugaron o me vieron a mí jugándolo o alguien más, que compartan en los comentarios qué les pareció, cómo les pareció ese trasfondo del videojuego, porque mucha gente dice: no, es que lo más importante de un juego es la jugabilidad, y es cierto, pero que se atrevan a hacer una historia tan adulta, tan madura, que uno se quede pensándola y replanteándose sus propios valores morales, es algo que pues creo que no hemos visto con tanto énfasis jamás. Y siento que definitivamente no deberían darle tan duro a juegos como este. Lo bueno es que, así como está pasando ahorita con el Death Stranding y el público de PC, mucha gente va a poder apreciar todas estas cosas o atrevimientos que tuvo el juego a posteriori. O sea, literalmente de aquí a 10 meses, cuando ya no sea el tema de que es el juego del momento exclusivo, yo creo que mucha gente va a poder apreciar todos esos giros argumentales y cosas que a uno lo dejaron perplejo, porque literalmente uno no se espera muchas de esas cosas, sino hasta poquito antes de que pasen. Y fuera de eso, es algo que lo deja uno analizando. No es un final que sea cerrado y de una sola interpretación, sino que, como les dije, ahí ya tengo yo dos interpretaciones. Hay mucha gente que lo hubiera interpretado de diferentes maneras, ¿no? Entonces estoy muy interesado de saber ustedes cómo interpretaron ese final. Así que, sin ser más, y espero que les haya gustado absolutamente toda esta opinión. Como digo de nuevo, qué pena lo largo, pero necesitaba decirlo. Espero que lo disfruten y los espero para el próximo capítulo que voy a subir, que muy probablemente sea este lunes, pero pues no prometo nada. Con el juego, ahora sí, continuando la saga de Quantic Dream, para empezar con lo que es Heavy Rain, que es otro gran juego también que tiene muchas posibilidades. Entonces nos vemos en ese capítulo y hasta la próxima. Como les dije, siempre les pido el favor que si si están aquí viendo este video y les gustó, les den a suscribirse, lo compartan con alguien más. Y ya, like, comenten todo lo que puedan hacer con respecto al video y al canal, porque aquí estamos es para disfrutar de los videojuegos y para vivir estas experiencias juntos. Así que, sin ser más, nos vemos a la próxima. Chao, chicos.